Vamos a hablar de Margaret Thatcher, más conocida como la Dama de Hierro. Es sin duda una de las figuras políticas más polémicas del siglo XX. Su etapa como primera ministra fue, una auténtica revolución que cambió para siempre el futuro del Reino Unido. Y para entender bien su impacto, la pregunta clave que nos va a guiar es esta. ¿De verdad puede una sola persona, con sus ideas y su fuerza de voluntad, transformar un país de arriba a abajo? Vamos a verlo. Bien, pues para empezar, hay que ponerse en situación. Antes de que apareciera Thatcher en escena, el Reino Unido estaba metido en una crisis económica bastante gorda, con problemas que, la verdad, afectaban al día a día de todo el mundo. A ver, el problema número uno era la inflación, que estaba por las nubes. ¿Y qué significa eso? Pues muy simple, que el dinero valía cada vez menos. Los precios subían sin parar, casi a diario. Es como si algo que hoy te cuesta 10, mañana te costara 11. Pues esa era la situación real. Y justo en medio de todo este lío aparece ella, Margaret Thatcher. Lo curioso es que no venía de la élite política de siempre. No. Era hija de un tendero, así que su viaje hasta lo más alto del poder fue cuanto menos extraordinario. Y su carrera política fue un ascenso rapidísimo, casi de vértigo. Pensemos en las fechas. En 1959 entra en el Parlamento. Para el 75 ya había roto todos los esquemas al convertirse en la líder del Partido Conservador. Y ojo, solo 4 años después, en 1979, ya era primera ministra. Ahí es nada. Y una vez llegó al poder, no se anduvo con rodeos. Puso sobre la mesa un plan súper radical para darle la vuelta a la situación del país. Un paquete de medidas que muy pronto todo el mundo conocería como thatcherismo. Pero, ¿qué es eso del thatcherismo exactamente? Bueno, pues en pocas palabras, es una forma de pensar la economía que dice que las cosas funcionan mejor si el gobierno interviene lo menos posible. Todo se basa en el libre mercado y en la responsabilidad individual, o sea, en la idea de que cada uno es el motor de su propio éxito. Su plan se puede resumir en 3 pasos muy claros, como una receta. Primero, privatizar, o sea, vender las grandes empresas que eran del Estado. Segundo, bajar los impuestos directos. Y tercero, limitar el poder de los sindicatos, que en aquella época era enorme. Vamos con el primer punto, la privatización. Esta fue quizá su medida más sonada. La idea era coger esas empresas gigantescas que pertenecían al gobierno y venderlas, ponerlas en manos de inversores privados y también de la gente de la calle, que podía comprar acciones. Y que nadie se piense que eran empresas pequeñas, ¿eh? Hablamos de gigantes como British Telecom, la de los teléfonos, British Gas, la del gas, o British Airways, la aerolínea nacional. Todo esto, de repente, pasó a ser privado. El cambio en los servicios básicos fue brutal. Y todo esto se sostenía sobre una idea central en su filosofía, la autosuficiencia. Estaba convencida de que la prosperidad no venía de las ayudas del Estado, sino del trabajo duro de cada persona. Y claro, esa idea es la que está detrás de medidas como la bajada de impuestos. Pero bueno, su mandato no fue solo sobre economía, ni mucho menos. Hubo 2 conflictos enormes que marcaron su gobierno y que de hecho forjaron su imagen para la historia. Uno fue una guerra fuera de casa y el otro una batalla social dentro del propio país. Es que aquí vemos un contraste increíble. Por un lado, la Guerra de las Malvinas, un conflicto militar que terminó en victoria y que hizo que su popularidad se disparara. Y por otro, la huelga de los mineros, una lucha social larguísima y muy dura que partió al país en 2, pero que a ella le sirvió para debilitar a los sindicatos para siempre. Es que la guerra fue cortísima, solo 74 días. Su decisión firme de enviar la flota y la victoria tan rápida en 1982 fueron fundamentales. Justo ahí se consolidó esa imagen de líder implacable que le dio su famoso apodo, la Dama de Hierro. Pero a pesar de su poder y de estar tantos años al frente, su liderazgo tenía fecha de caducidad. Y curiosamente, fue una nueva política, una muy polémica, la que acabó provocando su caída. Se trataba del famoso poll tax. Era un nuevo impuesto municipal que, resultó ser un desastre a nivel de popularidad. De hecho, muchos lo consideran el mayor error político de toda su carrera. ¿Y por qué fue tan impopular? Pues la razón es muy fácil de entender. El impuesto era una cantidad fija por cada persona adulta. Daba igual lo que ganaras. O sea, una persona con un sueldo muy bajo tenía que pagar exactamente lo mismo que un directivo millonario. La gente lo vio como algo tremendamente injusto. La reacción de la gente fue masiva y muy contundente. Hubo protestas gigantescas, disturbios en las calles y sobre todo un movimiento de desobediencia civil en el que millones de personas simplemente se negaron a pagar el impuesto.
Al final, todo ese descontento social por el poll tax, junto con las peleas internas que ya tenían su partido por el tema de Europa, le pasó factura. Perdió el apoyo de los suyos. Y así, después de 11 largos años como primera ministra, en 1990 no le quedó más remedio que dimitir. Y con esto llegamos al final de su gobierno, pero no de su historia. Hablemos de su legado. Porque incluso hoy, muchísimos años después, la figura de Margaret Thatcher sigue dividiendo por completo al Reino Unido. Es que las opiniones están totalmente enfrentadas. Por un lado, quienes la admiran dicen que salvó al país, que frenó la inflación, modernizó la economía y devolvió el orgullo nacional. Pero, por otro lado, sus críticos la acusan de haber creado una brecha enorme entre ricos y pobres y de haber arrasado con industrias tradicionales y con las comunidades que vivían de ellas. Ahora bien, más allá de las opiniones, hay algo que es innegable. Su gobierno marcó un antes y un después clarísimo. Ella fue quien cambió la economía británica para siempre, pasando de un modelo basado en la industria y en empresas del Estado a otro totalmente enfocado en los servicios privados y el sector financiero. Y esto nos devuelve a la pregunta del principio. ¿Puede una persona cambiar un país entero? Bueno, el caso de Margaret Thatcher demuestra que sí, desde luego que puede, pero su legado nos deja una última pregunta en el aire para que pensemos. ¿Fue un cambio radical? Sin duda. Pero, ¿a qué precio?